Que no te engañe el aspecto yermo y desértico de Desolase. Puede que, como su propio nombre indica, esté desolado y muerto, pero te aseguro que está lleno de historia. Aquí se encuentra, entre otras cosas, la historia de Ceradras, el origen de los centauros, e incluso fue aquí donde Alexstrasza trató de buscar su propia muerte, invadida por una tristeza que rozaba la locura y que había provocado la muerte de su amado Coriel Strass. Hoy en Lore de Zonas, Desolase. No olvides suscribirte, darle fuerte al botón de like, dejar un comentario con tu opinión, compartir en Discord con tu hermandad, aportar con un super gracias si quieres ayudar de otra manera al canal, pero por encima de todo, no olvides que mi nombre es Litox y aquí hablamos de WoW. El misterioso mar de la bruma baña las costas de este lugar yermo, que sin duda parece no tener sentido por su ubicación. Rodeado por Sierra Espolón al norte, Mulgore al este y Feralas al sur, parece haber estado maldito, a pesar de que después del cataclismo parece haber un rayo de esperanza en cuanto a su aspecto desolado, que no en vano le dio nombre a la región. Y es que es importante aclarar, sobre todo para la gente que jugó después del cataclismo, que fue tras este evento cuando la zona experimentó una transformación hacia un lugar mejor, un poco más verde, gracias a una incursión de agua que provocó una revitalización de la zona inundada, que ahora pasaría a llamarse Tierras Vírgenes de Cenarion, y que se encuentran justamente en el centro de la región. Sin embargo, antes de esto, presentaba un aspecto aún más desesperanzador y muerto, a pesar de que hace mucho tiempo se trataba de un lugar exuberante, donde incluso vivían los Kaldorei, como bien podemos ver en las numerosas ruinas que salpican la región, como es el caso por ejemplo de la costa Filosante al noroeste, donde encontramos las ruinas de la conocida Ethel Rezor. Ahora ocupada por los Naga, está parcialmente hundida en el mar, a excepción de la gran torre construida sobre el acantilado, sin duda una de las estampas más conocidas de la región. Más al norte encontramos también las ruinas de Tetris-Arang y al noreste el asentamiento llamado Sargeron, tomado ahora por los sátiros y por supuesto originalmente no se llamaba así. Aunque su nombre se perdió en la noche de los tiempos, fue rebautizado así en honor a Sargeras, gracias a su influencia sobre los Altonato. Sabemos que se trataba de una gran ciudad con una compleja infraestructura que albergaba incluso una catedral, un templo y un santuario, todos por supuesto en honor a Elune. De la misma manera encontramos una tercera gran ciudad, justo al sur, cuyo nombre también fue borrado por la Legión y que ahora se llama Aquelarre de Manoroc, en honor al señor del foso Manoroth. Este lugar supone un refugio para los demonios que han sido invocados a este mundo con los esfuerzos de los brujos del filo ardiente, cuya presencia en la región es más que evidente. Como ocurrió con la mayoría de las grandes ciudades de los elfos de la noche, estas zonas fueron víctimas del desastre del gran cataclismo y de la corrupción de algunos de los altonatos que vivían aquí. Pero los elfos de la noche no fueron los únicos en habitar estas tierras. Durante miles de años, las tribus nómadas Tauren vagaron por los frondosos bosques de Kalimdor en armonía con la naturaleza y los elementos. De entre los muchos territorios que recorrieron, uno en concreto se convirtió en terreno sagrado para todos los chamanes Tauren. A este lugar lo llamaban Mashan-Si, traducido como el telar de la madre tierra, en honor a la mítica deidad del mismo nombre que según sus creencias creó el mundo. Esta verde pradera bordeaba la costa de oeste de Kalimdor y encajaba entre las selvas de Feralas y la de Sierra Espolón. Atraídos por unos tenues susurros elementales, los chamanes Tauren estaban convencidos de que la madre tierra en persona moraba en algún lugar bajo las praderas. Durante décadas trataron de despertarla comulgando con los elementales de la región y celebrando rituales en su honor. Al final, los chamanes lograron su cometido, pero pronto descubrieron que los susurros no provenían de la benévola madre tierra, eran ecos de algo mucho más oscuro, algo surgido del violento pasado elemental de Azeroth, de las profundidades de una monumental caverna enterrada bajo las praderas, que hoy conocemos como Maraudón, emergió una gigantesca elemental de tierra, la princesa Ceradras, descendiente de la señora elemental conocida como Cerazane, la madre pétrea. En épocas pasadas, los titanes hicieron prisioneros a la mayoría de los elementales en otro plano de la existencia. No obstante, algunos como Ceradras escaparon de este destino. La princesa se ocultó bajo tierra para tiempo después caer en un profundo letargo que duraría milenios y que poco a poco la iría debilitando. Nada más despertar, Ceradras se abalanzó sobre las florecientes praderas y consumió toda su energía vital. Dicho poder vigorizante recorrió el cuerpo de la elemental y por supuesto regeneró su resquebrajada silueta, pero provocó una terrible devastación en la zona. La vida vegetal de Mashan-Si se marchitó y murió. Los Tauren se vieron obligados a tratar de sobrevivir ante las nuevas condiciones extremas y más tarde rebautizaron a las yermas llanuras
como Desolace. La muerte violenta de unos ecosistemas interconectados tan gigantescos tuvo repercusiones en todo Azeroth y más allá. La mayoría de druidas mortales y espíritus del sueño esmeralda sufrieron gran dolor ante tamaña pérdida, tanto que Saetar, uno de los hijos de Cenarius, emergió del sueño esmeralda para investigar. Sus averiguaciones lo llevaron hasta las húmedas cavernas hundidas bajo Desolace, donde encontró a Ceradras. Aunque su intención era apresar a la extraña criatura, pronto se encariñó con la princesa, y es que las energías vitales que había robado Ceradras cautivaron a Saetar y este cayó rendido ante su belleza. La princesa también apreciaba la belleza de Saetar, por lo que recurrió a cuanto estuvo en su mano para ganarse su amor eterno. Fue por esto que, plenamente consciente del poder que tenía sobre Saetar, se aprovechó de él para manipularlo y hacerle creer que ella también estaba entusiasmada y preocupada por la situación de la región, y que juntos podrían encontrar una solución al problema. Fue así como Saetar abandonó su misión y se convirtió en el consorte de Ceradras. Aunque sabía que su relación era antinatural, no podía negar el amor que bullía en su corazón. De esta unión prohibida nacería una raza aberrante. Se hacían llamar centauros y su salvajismo pronto aterrorizaría a las tierras de Kalimdor. Sus primeros hijos fueron Kolk, Helk, Magra, Maraudos y Veng, los cuales darían nombre posteriormente a sus 5 tribus principales. Los centauros carecían de elegancia y belleza, pero lo compensaban con una gran fuerza. Sus extremidades inferiores de caballos les proporcionaban una gran velocidad y sus fornidos torsos humanoides rebosaban potencia física. Pero el amor de los centauros por la brutalidad eclipsaba sus otras cualidades. Nada más ver a los centauros, Saetar se dio cuenta de su terrible pecado. Aunque trató de conectar con sus vástagos, no podía soportar su presencia. Los centauros reconocieron el rechazo en los ojos de su padre y, cegados por la ira, asesinaron a Saetar sin pensárselo 2 veces. Su muerte, por supuesto, rompió el corazón a Ceradras y la princesa reprendió a los centauros por su asesinato sin sentido, y ellos por supuesto se lamentaron, pues no deseaban herir a su madre. Imploraron su perdón y juraron honrar y venerar a su padre caído en aquel día. De ahí en adelante. Más tarde, Ceradras enterró el espíritu de Saetar en las cavernas que le sirvieron de refugio durante su letargo. Los centauros bautizaron el emplazamiento como Maraudón y por siempre sería terreno sagrado para ellos. A partir de aquí, proliferaron rápidamente y se extendieron por todo Desolace. Ahora en la superficie, los centauros simplemente se dedicaron a seguir sus instintos y pronto comenzaron a atacar a todo lo que se moviera, incluidos los pacíficos tauren que habitaban en la zona, obligándolos a abandonar sus hogares y poco a poco la región. Sin embargo, los salvajes hijos de Ceradras no se detuvieron aquí. En los siglos siguientes, bandas de saqueadores centauros hostigaron y persiguieron a los tauren por todo Kalimdor, como así lo reflejaron incluso en su propia mitología, que contaba cómo los centauros habían surgido de manera misteriosa desde las tierras negras del oeste y los habían perseguido desde entonces, expulsándolos incluso de su hogar ancestral en Mulgore. Si bien se trataba de una guerra abierta, la naturaleza pacífica de los tauren prácticamente se limitaba a confrontarlos y a emigrar evitando el problema. Sin embargo, los centauros llegaron al punto de perseguirlos y cazarlos solo por deporte, algo que incluso estuvo cerca de provocar la extinción de los tauren y que curiosamente fue la llegada de Thrall al continente la que marcaría el fin de este dominio. La alianza entre el jefe de guerra de la Horda y Kain Pezuña de Sangre puso fin al reinado de terror de los centauros, quienes se vieron obligados a retirarse a Desolace, aunque bien es cierto que algunos pequeños grupos se quedaron en Durotar, principalmente la tribu de los Kolkar. A Ceradras le preocupaba que la supremacía orca en Kalimdor pudiera provocar la desaparición de sus hijos, por lo que decidió infundirlos con parte de su poder, lo que les impulsó nuevamente a la guerra y a reclamar nuevos territorios fuera de Desolace. Todo este revuelo pronto llegó hasta el jefe de guerra Thrall, quien ordenó hacer las pesquisas pertinentes en Desolace. Es de esta manera como nos topamos con un centauro llamado Warug, perteneciente al clan Magram, quienes no tenían lealtad a Ceradras. Fue este quien nos cuenta toda la historia de Saetar, Ceradras y el origen de los centauros, junto con sus nuevas pretensiones de ayudar a sus hijos, todo por supuesto orquestado desde Maraudón. Con su ayuda derrotamos al resto de clanes de Desolace, los Kolkar, los Helgis, los Veng y los Maraudin. Es de esta manera como los héroes entramos en Maraudón y asesinamos a la princesa elemental.
Esta victoria detuvo la corrupción que se extendía en Desolace y la violenta sed de sangre de los centauros, y serían los Magran quienes, con la bendición de la Horda, se convirtieron en los líderes de los centauros, llevándolos a una época de relativa paz. Una paz que terminaría tras la llegada del cataclismo, y es que, según cuentan, al poco tiempo de la muerte de Ceradras, apareció un elemental de nombre desconocido que se ganó la lealtad de los centauros. Después del evento provocado por la muerte, este elemental culpó de lo ocurrido a las razas mortales de Azeroth. Para combatirlo, creó una nueva raza de centauros conocida como los Perfectos, la cual usó para unificar a todas las tribus bajo un mismo líder, que sería conocido como su hijo, el Gran Khan Aratas. Dentro de los propios centauros hubo una suerte de purga para eliminar a los más débiles, e incluso se les prohibió a muchos poder entrar a Maraudón. Una vez asumido el control total, el Khan Aratas se dedicó a atacar numerosos asentamientos de la Horda, con el fin de distraerlos y hacer un ataque total sobre Orgrimmar y Cima del Trueno. Sin embargo, el cataclismo no solo provocó cambios en los centauros. Un decreto del por aquel entonces jefe de guerra Garros Grito Infernal había creado una nueva milicia que sería conocida como Garatkra, y cuyo propósito sería el de desplegarse por todos los territorios de la Horda para defender su tierra y prevenir cualquier peligro provocado por el cataclismo. Fue este grupo precisamente el que luchó frontalmente contra la revitalizada amenaza de los centauros. Con la inestimable ayuda del orco Malgar y un centauro llamado Dorthar, entraron en Maraudón para derrotar tanto a los Perfectos como a su padre elemental. Después de esto, la influencia de los centauros nunca volvería a ser la misma, al menos de momento. A estas alturas del vídeo quizás todavía te estés preguntando ¿cómo es eso de que Alexstrasza vino a Desolace a tratar de morir? Ante los acontecimientos del cataclismo, los dragones aspectos se reunieron en el templo del reposo del dragón para tener un encuentro con el vuelo azul. La muerte de Malygos había permitido que estos pudieran tratar de retomar el contacto, aunque no sin asperezas. Corial Strass, consorte principal de Alexstrasza, no era del agrado de Arygos, el principal aspirante a liderar el vacante puesto del aspecto del vuelo azul. Fue por eso que, en busca de un beneficio para todos, el consorte decidió quedarse en el Santuario Rubí para cuidar y proteger a su nidada, mientras su reina acudía a dicha reunión. Sin embargo, la desgracia quiso que ese día el martillo crepuscular lograra entrar en el Sagrario Rubí y corromper a absolutamente toda su descendencia. Tratando de entender la situación, Corial Strass tocó a su progenie y sin querer fue también infectado por dicha corrupción, que no era ni más ni menos que la fatalidad de terminar por convertirse en un dragón cromático, una aberración del martillo crepuscular. Si bien es cierto que Corial Strass se deshizo de los cultistas sin ningún problema, uno de ellos, en su lecho de muerte, le confesó que habían corrompido no solo al Sagrario Rubí, sino también al resto de sagrarios. En ese momento, el dragón rojo se dio cuenta que no podría frenar la corrupción de su progenie ni la suya misma, y teniendo en su mente a su amada Alexstrasza como último pensamiento, usó toda su energía vital para implosionar y destruir toda la corrupción en el interior de los sagrarios, que también, por cierto, provocó que parte del reposo del dragón fuera dañado. Sin embargo, lo que a nuestros ojos fue un valiente acto heroico se convirtió en una auténtica incógnita para el resto de los dragones, particularmente para Alexstrasza. Su desconocimiento de lo ocurrido y la falta de pruebas empujó a todos a una evidencia fría y absolutamente descorazonadora. Corial Strass, de alguna manera, los había traicionado y la destrucción de los sagrarios había sido parte de un plan que llevaba urdiendo hacía tiempo. Sin embargo, todos conocían a Corial Strass. Su abnegación, su lealtad, su arrojo en centenares de ocasiones había salvado a Azeroth en épocas pasadas e incluso salvó al vuelo azul de su desaparición. Alexstrasza sabía que no podía ser cierto, pero la duda, ante la terrible evidencia, la atormentaba de manera cruel. ¿Cómo era posible que su amado hubiera hecho tal cosa? ¿Cómo era posible que Corial Strass la hubiera traicionado de esta manera, incluso quitándose él mismo la vida en el proceso? La tristeza de Alexstrasza pronto se tornó en locura y fue así como decidió viajar hasta Desolace, donde tomó la decisión de esperar a la muerte en este lugar. Aunque en un primer momento Thrall trató de hablar con ella para hacerla recapacitar y no lo logró, principalmente porque estaba inmersa en un profundo tormento, mezcla de rabia, impotencia, tristeza y un mar de dudas sobre su amado, ahora muerto. Un tiempo después, durante una batalla sobre el templo del reposo del dragón, Thrall tuvo una experiencia cercana a la muerte y en ella tuvo visiones de lo que realmente había ocurrido con Corial Strass. Tras la batalla, Thrall llevó la noticia a Alexstrasza, quien pudo comenzar por fin a procesar lo ocurrido de la manera correcta, en la que realmente habían ocurrido las cosas. Como esta parte te la he resumido mucho
para no alargar el vídeo innecesariamente, te voy a dejar por aquí el link a un vídeo antiguo del canal donde te explico toda esta triste historia. La última curiosidad de esta emblemática región es sin duda el cementerio de Kodos, que se encuentra en la parte sur central, entre las tierras vírgenes de Cenarion y el aquelarre de Manorock. Al igual que ocurre con Cementerio de Dragones, los Kodos se acercaron a este lugar para pasar sus últimos momentos, junto con los espíritus de sus antepasados. Y si no me crees, prueba a venir a esta zona en forma de espíritu, es decir, después de morir. Y hasta aquí el vídeo de lore de zonas de hoy. Espero que te haya gustado, que me regales un like, me dejes algún comentario y por supuesto te deseo un hermoso y abundante comienzo de 2025. Mi nombre es Litox y aquí hablamos de WoW. Nos vemos en el futuro.